estoy de vuelta con Camilo Albornoz, que por primera vez me ha fastidiado con el nombre de la canción. ¿La conozco? Claro, sí, es una de las entradas más reconocibles en la música moderna. Bueno, digamos moderna, pero esta canción tiene 30 años Por lo menos. fácilmente. ¿Cómo se llama? Streets of Philadelphia. Yo decía, Sí, pero sí. sí, claro. Esa es del boss, Claro, es de Bruce de boss Springsteen. de Bruce Y es el Springsteen. tema de la película Filadelfia, Filadelfia. que protagonizó Tom Hanks y que le valió un Oscar. ¿Sí? Claro, porque para que nuestros oyentes y televidentes sepan, esa película fue prácticamente una película denuncia y de poner y de traer ante los ojos del mundo lo que estaba pasando con el Claro, SIDA en ese momento. fue sacar del armario el SIDA Sí, señor. y hacerla visible. Porque el punto, si te acuerdas que lo comentamos en la semana pasada, el punto es que para aquel entonces el SIDA era una epidemia de homosexuales y de haitianos, básicamente. Pero incluso como la mayoría de en Estados Unidos hay digamos, una comunidad homosexual muy fuerte, Sí. de alto nivel, de alto Sí, standing, sí. ellos permanecían ocultos porque estaban muy mal vistos ante la sociedad. Y precisamente lo que decía lo que la película denuncia es que es la historia de un abogado que lo echan del bufete, siendo un abogado de gran éxito, Brillante. brillante, por ser homosexual y por tener SIDA. Y entonces, claro, el juicio es todo lo que va representando ese hecho hasta demostrar que la causa del despido fue eso y no fueron, no fue no fueron todo los lo que le argumentos. inventaron. Y él no solamente demostró que eso era cierto, sino que demostró que era un abogado brillante. Lo que era, Exacto. lo que era y que por tener SIDA o por ser homosexual o por pertenecer a un colectivo LGTBI, ahora más, o sea, eso no tiene nada que ver con tu inteligencia, con tu manera de ser, con tu ser, con lo que tú hagas en la vida. Puede ser Claro, brillantísimo. Y es que mira, en ese momento el SIDA generaba Mucho miedo. no solamente un gran miedo, sino que producía unos sentimientos encontrados muy complicados. Había gente que les tenía mucha lástima, había gente que les tenía mucho miedo, pero también había gente que les tenía mucho odio. Claro, ¿Sí? y toda la gente que decía que se joroben por ser gays y por ser lo que son. Pero el problema también, y si te acuerdas, esa cantidad de leyendas urbanas que aparecieron a raíz del contagio del SIDA, la del famoso cuento de te despiertas por la mañana y encuentras escrito en el espejo de la habitación del hotel, Leyenda bienvenido urbana. al mundo del SIDA y todas esas historias. Leyenda urbana. Pues eso era. Pero todo eso generó ese tipo de cosas, no solamente un gran miedo, sino un gran odio hacia mucha gente. Y yo me acuerdo que por aquel entonces estaba yo en el hospital de París y teníamos un paciente de lo que llamaban ellos un point rouge, que eran pacientes con hepatitis o con SIDA que tenían que ser manejados de una determinada especial, con mucho cuidado. Y tocó a ese paciente pasarle un catéter subclavio. Entonces mandaron llamar al cirujano para que lo pasara. Y ese era un homófobo horrible. Entonces se la pasó todo el tiempo descañitando que decía, es que estos maricas, no sé qué, estos maricas, y se más, es que estos maricas, no sé qué. Y cuando fue a poner el último punto de fijación, tácate, se rasgó el guante, se clavó la aguja y lo único que hizo el paciente fue reírse. Le dice, como diciéndole, ahí tienes tu karma. Es que no necesariamente ese karma era solamente de ellos. Pero bueno, toda esa introducción era porque la semana pasada dijimos que íbamos a traer una serie de tips para actualizarnos en qué está el SIDA hoy en día, no tanto como enfermedad, sino como las posibilidades de tratamiento, de expectativa de vida, de todas esas cosas. Recordemos que el contagio, el VIH y el SIDA no son la misma cosa. No. Una cosa es el VIH, que es estar contagiado con el virus, que puede ser que tengas o no síntomas, ¿sí? Pero otra cosa es el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde no solamente tienes los síntomas, sino que tienes prácticamente una destrucción de tu sistema inmunitario, que es lo que va a ocasionar finalmente todos los problemas. Que, a ver,
que el SIDA es al final cuando ya el virus se manifiesta como una enfermedad. Exacto, porque cuando tienes el VIH Portador. puedes ser un portador asintomático, puedes ser un portador con escasos síntomas o puedes ser un portador con algunos síntomas, pero no con el síndrome declarado. También recordemos que transmitir la transmisión del SIDA o del virus es casi siempre por un intercambio de líquidos corporales. Pero ese intercambio tiene sus limitaciones. Y sus limitaciones, pues básicamente son, por ejemplo, líquidos corporales, sangre y sus derivados. Básicamente. Básicamente, no se transmite por las lágrimas, ni porque le des un Ni por el beso, sudor. ni por el sudor, ni porque lo toques, ni nada por el estilo. Casi siempre es eso, un intercambio por elementos sanguíneos en algún momento. Parte del problema, por ejemplo, cuando se tienen relaciones heterosexuales es que puede haber microlesiones dentro de Claro, la mucosa de la claro. vagina o microlesiones en en el prepucio del hombre, que son la vía de entrada si el paciente es un portador o es un enfermo del SIDA. También sabemos que hay ciertas circunstancias que son de riesgo y que favorecen las situaciones, porque ya lo sabemos, las relaciones anales son un factor de riesgo importante. Las vaginales son un factor de riesgo, pero son menos frecuentes como transmisor. ¿Sí? También sabemos que el tener otras enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis, todo eso, favorecen la Que aparición o la del virus, transmisión del que virus. haga, sí. Pero recordemos cuando hablamos de las enfermedades de transmisión sexual y dijimos que todas estas enfermedades van en alza y nunca vienen solas, siempre vienen acompañadas. Si tienes una gonorrea, piensa que puedes haber pillado también una sífilis, o si tienes una sífilis, piensa que puedes haber pillado un SIDA, o lo que sea. Hay que tenerlo siempre con esto. Lo que se hablaba en una época, porque las enfermedades, la transmisión de elementos orgánicos más frecuentes a través de jeringuillas, de heridas, de También. cosas por el estilo, los drogadictos, por eso es que se habla tanto de la entrega gratuita de jeringuillas a los drogadictos para evitar que hagan un intercambio de jeringuillas y por lo tanto un intercambio de fluidos corporales. Claro, de cualquier ¿Sí? enfermedad además. Ahora, también puede pasar perfectamente que en un momento dado por una circunstancia A o B, te pusieron una inyección con una jeringuilla que no había sido eliminada, o te pusieron una transfusión sanguínea de un desconocido que no se sabía que tuviera ese tipo de problema, pero son eventos relativamente puntuales. Sí, Porque ahora, hoy en día no creo que te vayan a poner sangre infectada con VIH porque los controles, primero cuando te sacan la sangre, o sea, y luego luego hay mucho hacen control. todos los Claro. controles. También decíamos que hoy en día hacer el diagnóstico tanto del contagio como del SIDA es mucho más fácil. ¿Sí? Antes era muy complicado hacer el diagnóstico, requería muchas pruebas, eran largas, el reporte demoraba. Incluso ahora hay pruebas rápidas que en un par de horas ya tienes el resultado, pruebas más de anticuerpos que son detectables y que en el transcurso de un mismo día se pueden dar. Pero todas estas pruebas necesitarán, en caso de ser positivas, necesitarán después una prueba confirmatoria de laboratorio. ¿Sí? Ok. No se puede uno tener con que, sí, ¿sí? No. Pero si tú eres una persona que por alguna circunstancia sospechas que puede ser que te hayas contagiado, que hayas estado con, o eres una persona que tiene actitudes de riesgo, etcétera, etcétera, ¿sí? Estas pruebas rápidas pueden tener falsos negativos y con mucha frecuencia lo hacen. Porque si te acuerdas, se habló mucho tiempo de la ventana diagnóstica que existe para esto, y esa ventana diagnóstica depende no solamente de que te hayas contagiado, sino que tengas suficiente virus en el cuerpo para que sea detectable. Y entonces, para eso se necesita entre 14 y 28 días para que esa cantidad de virus o de anticuerpos sean detectables y los pueda pillar la prueba. Entonces, imagínate. ese momento siempre te van a decir, bueno, vamos a hacerte una prueba rápida ahora a ver qué pasa, pero dentro de 14 o 28 días habrá que hacer una como Dios manda para poder hacer ese. Ahora, esto como son tips, ¿sí? Tenemos un montón de datos, pero que nos sirve muy bien para ubicarlos. Recordemos que
independientemente de lo bueno que haya pasado a partir de los últimos años con esta enfermedad, recordemos que es una epidemia y ha sido una pandemia también, que no ha sido tan escandalosa como la que estamos viviendo ahora, ¿sí? Sí, Pero sí. que ha matado 36 millones de personas, que no es poca cosa. Hombre, No, en 40 años tú dices, bueno, de a milloncito por año, no, pero pues es bueno, mucho, es pero mucho. son 36 millones de personas. Pero a finales de agosto del año 2020, ¿sí? Había 37 millones de personas que habían estado contagiadas, que tenían el VIH en el mundo entero. 37 millones de personas contagiadas en el mundo, Es mucho. que no es mucha cosa, ¿no? No, Porque tú dirás, ah, sí, pues bueno, en el mundo, pues todos, pero si tú te das cuenta cuántos llevamos de contagiados con el COVID y cuántos llevamos de muertos con el COVID, y estamos hablando de 2 años, de dos sí. años. Bueno, eso por otra parte también debemos decir que de esos 37 millones, 2 tercios viven en el África subsahariana. Ajá. ¿Sí? Y es que en el África subsahariana o en África en general, tenemos un problema muy grave. Y es que allá la transmisión y el contagio van por su cuenta. No existen políticas, ni Ni cuidado concentración, ni ni nada. cuidado, ni nada. Los hombres en esas zonas del mundo, como en otras, sí, son tan machos que ellos no se ponen un condón ni de peligro, porque eso, ¿cómo no voy a echarme yo un polvo a pelo? Sí, pero ¿Sí? Y como la violación de las mujeres es una cosa de todos los días, sí, y te señor. violan mañana, tarde y noche, mañana, vespertina y cena, pues entonces en cualquiera de esas violaciones las contaminan, las contagian con muchísima facilidad. Y no solamente eso, sino que las embarazadas ya dan a Ya luz dan a luz bebés con bebés, SIDA. por eso es que la incidencia Es muy en el grande. África es altísima. Tú simplemente parte del principio de que hay 2 millones de niños contagiados. Así de simple. 2 millones de niños contagiados. Estamos hablando de niños menores de 14 años. ¿Sí? Y que el 53% de las personas portadoras del virus son mujeres o niñas. Oye, Entonces, eso, y no solamente estamos hablando del África, estamos hablando del mundo entero. del mundo Del entero. mundo entero. ¿Sí? Y que de todas esas personas, 6 millones están contagiados y no lo saben. Ah, Dios mío. ¿Y ¿Ves? entonces? O sea, hay 6 Entonces, millones de 6 personas que no lo millones de saben. personas que no lo ¿Y saben. cómo lo sabes tú y cómo lo saben esas cifras? Porque se hacen las extrapolaciones de Ok, contagios, pero que después, por algún motivo u otro, de manera al azar, o por una autopsia, o porque estaban haciendo otra prueba, o se porque estaban encuentra. buscando, se encuentran con que es positivo. Y entonces eso permite hacer una extrapolación de cuántos pacientes encuentras al azar que no sabían que estaban contagiados, y si lo trasladas a la población general, pues debe haber un estimado de tantos. ¿Sí? Wow. Ahora, el año pasado, 1.5 millones de personas resultaron contagiados por el virus. 1,5 millones de personas a nivel Claro, mundial. a nivel mundial. O sea, ¿Sí? todavía falta cuidado. Eso. También tenemos que advertir que eso ya lo sabemos, que no hay cura. Hay tratamiento, pero sigue siendo un problema de salud, y un problema de salud que se ha ido cronificando, pero que no hay cura. Una Y que los pausa. tratamientos Eso. controlan, pero no curan. Efectivamente. Además, creo que son caros. O sea, no hay No un... son caros. ¿No? Son putamente caros. Ah, pues decir yo, ajá, porque el acceso, lo que yo sé y lo que conozco es que el acceso a estos Claro. medicamentos es costoso y Es además difícil. costosísimo y difícil. Por eso es que en los llamados países del tercer mundo o en No vías de hay. desarrollo, el acceso a los tratamientos para los que saben que tienen el virus es muy, muy difícil, porque es muy, muy costoso. Tanto que, por ejemplo, Brasil No, dijo, nosotros pasamos de patentes y que pataliel que le dé la gana, pero los vamos a voy a fabricar sacar nosotros esto. acá. ¿Sí? Y ha sido uno de los pocos países que ha tomado esa decisión, porque ellos han tenido un Un problema gran problema con en ese esto del sentido, pero VIH, muy SIDA. alto, Sí, sí. muy alto. ¿Sí? A ver, ¿sí? De los que tienen el contagio, ¿sí? Solamente el 73% de esas personas tienen acceso real al tratamiento.
Es decir, un 30% sigue sin tratamiento de ninguna manera porque no tiene acceso. Pero no todo de este 73% tiene un acceso continuado al tratamiento. Que es lo que se necesita. Exactamente, sino tienen accesos puntuales al tratamiento. Tú suponte, bueno, aquí la Seguridad Social te paga el tratamiento, pero tú suponte que vives en Venezuela. En Venezuela, Que olvídalo. te toca pagarlo de tu bolsillo. ¿Cómo haces para pagar todo ese montón de dinero cada mes? Cada mes. Mensual, ¿Eh? es un Eso. dineral. Ahora, también es cierto que las muertes relacionadas con el VIH y el SIDA han ido descendiendo con el paso del tiempo, de tal manera de que más o menos el 47% de la mortalidad ha descendido, que eso ya es muy significativo. Es ¿sí? mucho. Y ha descendido más en las mujeres que en los hombres. Las mujeres nos cuidamos más. Las mujeres se cuidan más. Sí, Eso es ya cierto. está. ¿Sí? Y también tenemos que anotar que dentro de nuestra actual pandemia del COVID, una persona que sea portadora del VIH tiene 2 veces más posibilidades de morir que una persona que no lo esté. Entonces, es un factor de riesgo que incrementa el problema. Ahora, si nos ponemos a hablar de otras circunstancias, una cosa que sí es importante es que en España, el año pasado, se diagnosticaron 2.698 casos nuevos. ¿Y contagiados ya hay? Eso, claro. ¿Los tienes ahí? Casos nuevos de VIH. Casos nuevos de VIH. ¿Sí? Aunque la tasa global es descendente, ¿sí? No dejan de ser pocos casos. Son un montón todavía. ¿Sí? Ahora, la transmisión heterosexual a nivel mundial, como en España, está descendiendo. Hetero. Ok. ¿Sí? La de drogadictos también desciende, pero no al mismo ritmo. Sin embargo, la de los HSH, es decir, hombres que tienen sexo con hombres, no necesariamente homosexuales, sino hombres que tienen sexo, se permanece estable, no baja. O sea que la mayoría la siguen poniendo de oro. Los machos cabríos. No se cuidan. No se cuidan. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa que es muy importante. En España, una cosa que sí tenemos, y es que casi la mitad de los casos reportados son de personas que vienen de otros países, no son nativos, sino que son casos importados. Importados de esas zonas donde estamos hablando anteriormente. África, Latinoamérica. Ahora, eso es el VIH. Pero de SIDA, estamos hablando que ha habido 350 casos nuevos el año pasado de SIDA. ¿Sí? Evidentemente la mayoría, el 80% eran varones, ¿sí? Y la edad media estaba en los 40 años. ¿Sí? Claro, pero SIDA quiere decir que es la manifestación de la enfermedad, o sea que ya tenían tiempo contagiados con el virus. Y entonces ahí es donde viene una anotación importante. Tanto en una circunstancia como en la otra, el problema está en que el diagnóstico es tardío. Fíjate que eso es una constante que hemos hablado en los últimos programas. Pero en muchas cosas. El diagnóstico es muchas tardío, enfermedades. ¿no? Y entonces al ser tardío, pues o no le das tiempo al paciente para ser tratado, o cuando ya lo vas a tratar, ya es muy tienes tarde. pocas cosas de Claro. ¿ves? Y la tasa de mortalidad, que sigue una tendencia descendente a nivel mundial gracias a los tratamientos, pues solamente se reportaron 440 defunciones. Aquí en España. Que tampoco es una cosa horrible. Sin embargo, sí que tenemos que hacer ya un preámbulo de lo que hablaremos la semana que viene, que es el tratamiento. El tratamiento es bastante más complejo de lo que parece. Que pensamos, ¿verdad? Claro, porque tenemos que pensar que hay una cosa que es muy importante con el VIH y con el SIDA. El VIH pasó de ser una enfermedad mortal, es decir, que tú sabías, te diagnosticaban el VIH y sabías que de ahí hacer el SIDA era nada, y de hacer el momento en que te diagnosticaran el SIDA, tu supervivencia estaba entre 1 como máximo 5 años. ¿Sí? Pero ya sabías que de una vez ya era mejor que fueras arreglando todos tus papelitos. Sí, porque lo que venía te ibas era a morir y te ibas a morir. El desenlace. Entonces, pasó de ser una enfermedad mortal a transformarse en una enfermedad potencialmente mortal. Es decir, podías o no podías morirte según respondieras al tratamiento de la época. Y de ahí se transformó en una enfermedad crónica, porque los tratamientos nuevos, ¿sí?, permiten que se controle la enfermedad hasta un punto donde ya puedes llevar una expectativa de vida más o menos normal para la población en la que vives.
Entonces, eso es un punto. Pero ese tercer punto, el hecho de que se haya transformado de potencialmente mortal a crónica, es lo que ha hecho que la gente le pierda el miedo. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. La próxima semana, sí señor, vamos a continuar hablando de este interesante tema que comenzamos la semana pasada mencionando algo porque era el Día Internacional del SIDA. Queridos oyentes, queridos amigos de Más Televisión, pues que tengan un fin de semana sumamente feliz, sigan escuchando la radio, sigan viendo Más Televisión y nos vemos la semana que viene. Eso.